Hola, nos ponemos al volante durante los próximos 30 minutos para hablar de seguridad vial en la 8 Valladolid. Esta semana vamos a incidir, entre otras cosas, en cómo evitar accidentes mortales en las carreteras convencionales, que son ahora mismo la mayor preocupación de la DGT y de todos los que trabajan en el sector. Como siempre tendremos más contenidos. Bienvenidos y gracias por estar ahí una semana más. Esta semana hemos conocido los datos de siniestralidad de nuestras carreteras, una vez pasada la Semana Santa. Los datos indican que hasta el 7 de abril, 283 personas han perdido la vida en las carreteras de nuestro país, 87 de ellas en autovía o autopista y 196 en el resto de las vías. Entre los fallecidos, 100 pertenecen al grupo denominado vulnerables, es decir, 61 motoristas, 2 ciclomotoristas, 27 peatones, 9 ciclistas y un usuario de vehículo de movilidad personal. En este sentido, ha sido este martes cuando la Fundación Mapfre ha presentado un informe en el que asegura que es posible salvar 300 vidas al año en carreteras secundarias si se invierten 1.800 millones de euros en mejorarlas, ya que suponen cerca del 90% de la red española. Y ha sido precisamente en esta presentación en la que Pere Navarro, director general de la DGT, ha reconocido la preocupación por estos accidentes, pero ha señalado que la carretera no es la causa, aunque sí puede limitar las consecuencias. Existe un problema con las motos, ha asegurado Navarro. 450 motoristas muertos al año así lo refleja en estas vías secundarias, lo que supone 3 de cada 4 motoristas fallecidos. En las vías secundarias, el 43% de las muertes son salidas de vía y en ellas se dan casi la mitad de atropellos. El director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, ha destacado que en 2022 hubo unos 22.500 siniestros con víctimas en carreteras convencionales, lo que supone el 23% de los siniestros totales, con el 53% de todos los fallecidos. Según Álvaro Gómez, los siniestros más frecuentes son salidas de la vía, colisión frontal o frontolateral, y según él son achacables al ser humano, ya que el 35% son distracciones, excesos de velocidad del 28% y el consumo de alcohol y o drogas el 30%. Si vamos un poco más atrás, según los datos de la Dirección General de Tráfico, en 2023 fallecieron un total de 849 personas en siniestros que tuvieron lugar en vías convencionales, 21 personas más que en 2022, mientras que en vías de alta capacidad, autopistas y autovías, los fallecidos disminuyeron respecto al año anterior. Concretamente perdieron la vida 296 personas, 24 menos que en 2022. En términos generales, y según la Comisión Europea, en España, entre 2019 y 2023, se ha reducido únicamente un 1% la tasa de víctimas mortales en siniestros de tráfico, lejos de otros países como Bélgica, que en dicho periodo de tiempo ha logrado una reducción del 22%, Dinamarca el 20% y Finlandia el 17%. Y precisamente por todos estos datos cobra especial importancia el informe que ha presentado hoy la Fundación Mapfre, porque si se invirtiesen 1.800 millones de euros en mejorar el estado de las vías convencionales, las más comunes en la red de carreteras de España, podrían evitarse hasta 300 muertes al año y más de 800 heridos graves por siniestros de tráfico. Así lo ha subrayado esta mañana Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, durante la presentación de las conclusiones del informe Cómo salvar 300 vidas al año en España. 300 vidas que se podrían salvar todos los años en España si actuáramos en la red convencional de carreteras, que es aquella que tiene una única calzada con un carril para cada uno de los dos sentidos de circulación, con lo cual las colisiones frontales son posibles, hay muchas curvas también con salidas de vía, etc. Dicha investigación, que permite cuantificar la inversión necesaria, identificar soluciones efectivas y analizar los retos actuales para mejorar este tipo de vías, se ha presentado en el marco del encuentro internacional Salvando Vidas en las Carreteras Rurales, que ha inaugurado Pere Navarro, el director general de la DGT. 300 vidas que suponen, evidentemente, que no salen gratis a la hora en ningún sentido. No salen gratis socialmente,
hay 300 familias destrozadas, podríamos también hablar de los heridos graves, pero evidentemente pues el conseguir el objetivo cero, reducirlas a cero con cero inversión, tampoco es posible. Entonces hemos cuantificado también el tipo de medidas, son todas medidas de bajo coste, pero que cuando hay que extenderlas pues, a un porcentaje elevado de la red convencional, sí que suponen pues, una inversión muy importante. El informe demuestra que aunque las carreteras de alta capacidad, autovías y autopistas son las que más tráfico soportan, el 65% del total, actualmente 3 de cada 4 fallecidos en siniestros viales, cerca del 70%, se produce fuera de las ciudades y alrededor del 50% del total anual procede de incidentes que tienen lugar en vías convencionales, es decir, aquellas que cuentan con un solo carril por cada sentido de circulación y que representan el 89% de los kilómetros de la red viaria española. Una inversión muy importante, pero que por otra parte, en aproximadamente 4 años, como máximo, se podría obtener un retorno social de esa inversión. Con lo cual, si hablamos de 1.800 millones de euros, es una cantidad muy importante, pero si hablamos de que se recupera en 4 años, socialmente hablando, pues estamos hablando de algo que, en nuestra opinión, se debería implementar inmediatamente. El informe proporciona las medidas más efectivas, todas de bajo coste, así como el número de siniestros graves y mortales que podrían evitarse si se llevaran a cabo en los diferentes tipos de vías convencionales, incluidas en la red principal de carreteras, red intermedia y red local. El estudio destaca que las salidas de vía por la derecha y por la izquierda, así como el choque frontal y el frontolateral y los atropellos a peatones, son los siniestros más frecuentes en este tipo de vías y representan el 69% de los incidentes con víctimas, el 89% de los siniestros con algún fallecido y el 81% en los que hay heridos hospitalizados. Ya no valen los puntos negros, actuar solo en los puntos negros. Hace unos años pues identificaba una intersección muy peligrosa y se decía, bueno, pues vamos a cambiar, vamos a hacer un paso a nivel o vamos a cambiar la señalización o vamos a reducir la velocidad en esa intersección. Ahora ya lo que se está viendo es que la siniestralidad es mucho más dispersa. Entonces lo que tenemos que es identificar características similares en toda la red y actuar directamente pues, en toda la red. El problema principal de la red convencional es que estamos hablando de 150.000 kilómetros en toda España. Y eso supone pues, que actuar, digamos, de una manera masiva, aunque solo sea como es nuestra propuesta, un tercio de toda esa vía, de todas esas vías, supone una inversión muy considerable. En el caso de Castilla-León, pues el año pasado, en 2023, fallecieron en carreteras 119 personas, aproximadamente pues, cada 3 días una persona fallece continuamente a lo largo de todo el año. Y además, las propuestas, que insisto, son propuestas de bajo coste, solo que cuando se extienden a mucha red es una cantidad importante, pero tienen otra ventaja fundamental, que es que se pueden poner en marcha en 6 meses, entre 6 meses y un año se pueden implementar, si tuviéramos el presupuesto habilitado, todas las medidas que proponemos y salvar pues esas 300 vidas todos los años en España. Para evitar salidas de vía por la derecha, por ejemplo, el estudio propone medidas de bajo coste como la instalación de barreras de seguridad, especialmente para reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables, como los motoristas, medida que contribuiría a reducir hasta el 47% de las lesiones en estas carreteras. También destacan las guías sonoras longitudinales, que contribuirían a reducir hasta el 21% de las lesiones en este tipo de vías, así como captafaros reflectantes, también denominados ojos de gato, elementos clave en la señalización de las carreteras, porque contribuyen de forma decisiva a mejorar la visibilidad de los conductores y a reducir la siniestralidad, en concreto un 37%. Destacan además otras medidas como el uso del pavimento antideslizante en curvas o en intersecciones, reduciendo un 35% de siniestralidad, más las líneas sonoras al borde, reduciendo el 21%, y las balizas o cebreados en los arcenes, con una reducción del 13%. Los siniestros por atropello a peatones también podrían reducirse, en concreto hasta un 60%, si se implantaran medidas de bajo coste, como reforzar la iluminación a lo largo de los tramos próximos a las vías urbanas, así como incorporar sendas peatonales, lo que reduciría un 75%, y arcenes o espacios compartidos para viandantes con una reducción estimada del 70%, según indica el estudio. Todas las medidas que proponemos son medidas de bajo coste, empezando pues, por la señalización horizontal y vertical, que probablemente pues, es
todavía pues donde tenemos que incidir. Tenemos todavía pues muchas vías convencionales, sobre todo pues las más, digamos, locales, las más estrechas, que no tienen líneas de separación de borde o líneas sonoras. También los aspectos de delineación, hay intersecciones que creemos pues, que tendría que ser más autoexplicativas y ayudarnos pues, a reducir la velocidad, no solo con la señal correspondiente, sino pues, una serie de estrechamientos en la calzada o de pequeños chicanes que visualmente pues, ya nos hacen aumentar el nivel de alerta y bajar la velocidad. Y también pues proteger márgenes, proteger mejor los márgenes y los obstáculos, mejor dicho, que hay en los márgenes. No estamos hablando de desdoblamientos de vías, no estamos hablando de cambiar intersecciones a nivel por puentes o túneles, estamos hablando de algo que en el argot, como digo, se llama bajo coste y también que se puede implementar pues, de una manera muy rápida. Independientemente de la titularidad de la vía, que efectivamente pues, hay red convencional del Estado, municipal, autonómica, provincial, de cabildos, cuando hablamos de España y de otras administraciones, pero yo creo que lo importante no es la titularidad, porque yo creo que hay una oportunidad pues, de que todo el mundo se ponga de acuerdo. Hay muchas vías que prácticamente pues, no han visto ninguna intervención, pues no sé, desde que casi las construyeron hace no sé cuántas décadas. Exagerando un poco porque siempre se mantienen hasta cierto punto, pero no ha habido cambios significativos y nos encontramos ahora que, por ejemplo, pues la Dirección General de Tráfico pues ya ha puesto en marcha pues rutas o tramos de seguridad para ciclistas con límites de velocidad específicos, con señalización. Ministerio de Fomento pues también tiene una nueva señalización para guiar a los motociclistas en las curvas, que es uno de los principales tipos de siniestralidad para este colectivo. Y lo que ahora pues, demandamos es que todo eso pues, se extienda, que ya pasemos un poco de las buenas prácticas a los buenos estándares. Además, ahora la Unión Europea pues, también obliga pues, a reforzar todo el sistema de gestión, las auditorías, las inspecciones, cada vez en más vías de nuestra red convencional, y eso nos debe ayudar pues, a recabar incluso pues, financiación europea, que sería seguramente pues, una de las oportunidades que no deberíamos dejar pasar para, insisto, salvar pues, alrededor de 1/3 de todas las personas que fallecen pues, en las carreteras convencionales. Y con ese retorno social pues, tan inmenso de tantas familias que no pasarían pues, por esas situaciones tan indescriptibles. Disfruta de la mejor tecnología y de un amplio interior con hasta 7 plazas. Nuevo EQB, el SUV 100% eléctrico de Mercedes-EQ. Para tu espacio y el de todos. El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. En este programa hablamos habitualmente con los diferentes profesionales de emergencias. Os mostramos cómo se preparan para cuando les toque actuar y os informamos de cómo debemos colaborar nosotros para no entorpecer su labor. Es un trabajo constante de formación, porque la evolución tecnológica de los automóviles, ahora híbridos y eléctricos, supone un gran cambio para todos. Muchas de estas actuaciones se ensayan en las distintas competiciones, habituales bancos de prueba de diferentes tecnologías y actuaciones. Así, como vemos en las imágenes, ensayan el rescate de 2 pilotos en un vehículo híbrido del Mundial de Rallys.
Fijaos especialmente en sus botas aislantes y en el material con el que cubren las puertas y diferentes aristas del coche supuestamente accidentado. Esa tecnología ya circula por nuestras calles. Y siguiendo con diferentes contenidos que encontramos en las redes sociales, vemos cómo competir en el mundo real suele acabar mal. Hacer adelantamientos de esta forma, realizando una conducción temeraria, solo puede acabar de una forma. El suceso es de Estados Unidos, pero vale para cualquiera de nuestras carreteras. Si quieres presumir de algo, al volante, presume de hacerlo bien. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Por tu seguridad, utilice el cinturón. Hemos repuesto este anuncio de 1973 porque no ponerse el cinturón parece cosa del pasado. Pero no lo es. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En Desguace Scano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguace Scano, 40 años a tu servicio. En medicina existe el concepto de Golden Hour, hora de oro, que hace referencia al periodo de tiempo de una hora tras un evento traumático, durante el cual hay grandes probabilidades de evitar la muerte de la persona herida mediante intervención médica. En este sentido, la probabilidad de supervivencia aumenta conforme se reduce el tiempo transcurrido tras el accidente en el cual se comienza a proporcionar este tipo de intervenciones. Para minimizar estos tiempos de respuesta y atención, el sistema eCall tiene como objetivo acelerar la llegada de los servicios de emergencia para atender a los accidentados y proporcionar información a estos servicios para que los recursos movilizados sean los más adecuados a la gravedad de la situación. Otra de las acciones encaminadas a la reducción del tiempo de rescate a ocupantes de vehículos implicados en siniestros es la hoja de rescate. Se trata de un manual de cada vehículo para que los bomberos o los equipos rescatadores sepan por dónde pueden entrar en el habitáculo, cortar y sin peligro para ellos o para los heridos. En el rescate hablamos de una cosa que la llamamos la hora de oro, que en definitiva es cuanto antes asistas mucho mejor, y esa asistencia implica el poder sacar a la víctima cuanto antes del vehículo. Si todas las labores que tenemos que hacer de análisis del vehículo, evaluando dónde están los riesgos, nos lleva 30, 20, un minuto, 30 segundos, el tiempo que nos lleve, al disponer de esa hoja de rescate, pues todo ese tiempo lo ganamos. La hoja de rescate consiste en una ficha con formato estándar, válido en toda Europa, que describe de manera visual e intuitiva la ubicación de todos los dispositivos de interés del vehículo durante las tareas de rescate de los ocupantes implicados en el accidente. La misma debería ser impresa por el usuario del vehículo y ubicada en el parasol del asiento del conductor, de manera que sea fácilmente accesible por los equipos de rescate. De hecho, incluso los concesionarios tienen la obligación de entregárselo a los clientes que compran un vehículo nuevo. Mercedes-Benz ha sido el primer fabricante en incluir un código QR en cada uno de sus vehículos con los datos de rescate para que cuando lleguen los bomberos lo puedan escanear con una tablet o un teléfono móvil y tengan al instante la información de cada modelo. La verdad es que el llegar al siniestro, en el caso de que ocurra, y poder disponer de esa información donde existen los riesgos en el primer segundo, pues nos facilita mucho. Para realizar un ejemplo práctico, hemos reunido a los bomberos de Valladolid y concretamente al grupo de rescate vial con los Mercedes-Benz de Adarsa,
Con estos dos vehículos de Adarsa comprobamos cómo funciona. Ya nos está diciendo el fabricante dónde podemos cortar, qué componentes nos vamos a encontrar, no vamos a perder tiempo en una búsqueda de batería, una serie de acciones que luego en el rescate, pues evidentemente entran dentro de los minutos de la hora de oro. Esta hoja contiene información sobre los sistemas de seguridad del vehículo, tales como elementos de refuerzo de la carrocería, airbags y sus dispositivos pirotécnicos de inflado, tensores de los cinturones de seguridad y sus dispositivos pirotécnicos de actuación o unidades de control electrónico, entre otros. También incluye información relevante sobre los componentes del sistema de propulsión que puedan afectar a las labores de rescate, como depósito de combustible, cableado y componentes de alto voltaje en vehículos eléctricos e híbridos, o puntos de desconexión de alto voltaje, entre otros. Toda esta información permitirá la identificación de los mejores puntos de corte de la carrocería del vehículo. Yo siempre digo que vamos por detrás de lo que es la tecnología del automóvil. Cuando un vehículo de estas características sale al mercado, nosotros nos lo vamos a encontrar dentro de 2-3 años en un siniestro, contando bien, ojalá, ¿no? Entonces nuestras herramientas no están preparadas. Empezamos a preparar las herramientas, por así decir, cuando vemos que no pueden con ello, ¿no? Entonces es cuando buscamos la solución, cosa que nos gustaría ir de la mano del fabricante para decir, en el momento que sale un componente difícil en el rescate, pues dotarnos de las herramientas o de las técnicas para solventar ese problema. El notable incremento de la complejidad tecnológica de los vehículos actuales aumenta las necesidades de información previa por los servicios de emergencias con objeto de abrir los vehículos y sacar a los ocupantes accidentados en el menor tiempo posible y en condiciones de seguridad. Las aleaciones que nos encontramos ahora mismo, ya lo habéis podido ver, algo tan sencillo como puede ser una bisagra de un vehículo, pues ahora mismo hemos estado analizando una que posiblemente nuestras herramientas no la corten y tengamos que ir pues a otras técnicas pues de desmontar, separar, algo diferente. Cosa que en los coches de hace 12 años nos podíamos encontrar en alguno y los de hace 20 en ninguno. O sea, y igual que la bisagra, pues ocurre con el resto de los componentes del vehículo. Un pequeño código QR supone un gran avance para la seguridad conjunta. Sí, evidentemente, a nosotros nos ayuda, pero al que ayudas a la persona que está dentro de un vehículo siniestrado, los segundos. Así pueden centrarse rápidamente en atender a los heridos. Lo primero que analizamos es un poco el estado de la víctima en la situación, más que el estado físico, que se evalúa evidentemente, es la situación, cómo está esa víctima colocada, cómo después del choque está su columna vertebral situada. Dependiendo de cómo esté situada su columna vertebral, pues le vamos a decidir por dónde se va a realizar la extracción o los cortes que hubiera que hacer en el vehículo. Si acaba de comprarse un coche o va a hacerlo próximamente, exija en el concesionario que le entreguen la hoja de rescate propia de su vehículo. Colóquelo en el parasol del puesto del conductor y viaje tranquilo. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Solo otra vez. Más de 40 millones de desplazamientos diarios y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. ¿Quieres hacer un vídeo guapo? ¿Eh? ¿Quieres hacer un vídeo guapo? No, estate quieto, anda. Si quieres presumir de algo, al volante, presume de hacerlo bien. La nube son los nuevos USB. Los USB son los nuevos enchufes. Los enchufes son las nuevas gasolineras. Las gasolineras son las nuevas tiendas. Las tiendas son los nuevos móviles. Y los móviles son los nuevos permisos de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate la app, regístrate con clave y olvídate de llevar tu carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.